socializar el tema del plan de manejo, porque digamos que es la herramienta que ya tiene el parque establecida, tienen todos los parques, tienen su plan de manejo, y en el caso del Parque Sierra hay un plan de manejo aprobado, que es la ruta de trabajo y donde está establecido el tema de zonificación, las prioridades generales, los objetivos de cuidado del área del parque. Eso está establecido, es un plan de manejo que se construyó conjuntamente con los 4 pueblos indígenas de la Sierra a través del Consejo Territorial de Cabildo, y que fue una ruta que se desarrolló durante casi 6 años. Es decir, este documento, que tiene más o menos 500 páginas y que también está publicado libre para cualquier persona que lo quiera revisar, es un documento que no se hizo de un día para otro, se hizo muchas jornadas de análisis, muchas jornadas entre autoridades, se formaron unos equipos técnicos tanto de los pueblos indígenas como equipos técnicos de parque, y se corrió, digamos, toda la ruta. Tratando de armonizar la ruta que se tiene o la metodología que tiene parque para hacer los planes de manejo a la visión que tienen los pueblos de ordenamiento y del manejo del territorio. Entonces, ese ha sido un ejercicio que, digamos, que aunque está establecido ya como unos lineamientos, igual es un tema dinámico, porque sabemos que en el tiempo se va ajustando, y un poco eso es lo que queremos socializar acá, y lo vemos un poco más amplio. Aquí se ve, digamos, el área del parque, todo este polígono verde tiene 573.000 hectáreas, 573.302 hectáreas. Recordemos que también en febrero del año pasado fue ampliado una última ampliación que incluyó más o menos 130.000 hectáreas más adicionales a las 300.000 que tenía. Entre esa ampliación incluyó una zona de acá del municipio de Iguy. De hecho, el municipio de Iguy en este momento tiene el 20% del área del parque. Es un municipio que está en el dentro del parque, después le siguen Santa Marta y Aracataca. Pero digamos que acá se llegó a ampliar el área del parque ampliamente. Entonces, ustedes, como ven, es un territorio, un parque que está traslapado con 3 resguardos indígenas, son todos los 4 pueblos, casi que en un 90%. Ustedes ven algunas zonas que es un poquito donde de pronto el parque y no es resguardo, y algunos pedacitos donde es resguardo y no es parque, pero casi que en totalidad el 90% del área del parque es territorio indígena. Entonces, la planeación del territorio, como lo dicen todas las normas, como lo dice la Constitución, tiene que hacerse entre las 2 autoridades, porque aquí lo que se ve es un ejercicio de 2 autoridades. La autoridad tradicional de carácter especial de los pueblos indígenas, como una autoridad ambiental que tiene competencia en esa área. Y ese fue el ejercicio que se hizo para construir ese plan de manejo que duró. Dentro de eso, pues, inicialmente el panorama fue tratar de armonizar las 2 visiones, porque ustedes saben que, y seguramente lo ven aquí, lo ven en otros ejercicios que estén haciendo de los PONCA o de los planes de ordenamiento de los municipios, que siempre es complicado un poco armonizar cómo piensan los indígenas del territorio, cómo lo ven y cómo lo ve de pronto una metodología que se trae de la parte técnica y de la parte. Y eso fue como los primeros pasos, ponerse de acuerdo en algunas cosas, en que si la ruta de planes de manejo del parque tiene una solidificación definida, de pronto los indígenas pensaban en otra solidificación, si un término es diferente a otro. Por ejemplo, para ponerle un ejemplo así básico, para parques nacionales aparecen todos los parques que tienen objetivos de conservación, que son como los objetivos para el desarrollo de la misión dentro del parque. En este caso, en este plan de manejo, aparecen como objetivos de cuidado, porque esa fue la conclusión que se llevó con los pueblos para poder, digamos, armonizar lo que ellos entienden del cuidado del territorio, que no es como el tema de conservación ahí. Esos fueron unas discusiones, semanas de análisis con presencia de jurídico y de toda la gente técnica que había, y se llegó a esa conclusión. Entonces, se establecieron, se definió el plan de manejo en el 2020. Bueno, vino la etapa de armonizar normatividad, de hacer todo el estudio, la parte diagnóstica, de ver la información que había, lo que se tenía del territorio. Se formula el plan de manejo,
y después se hizo una socialización. En el 2019, antes de adoptarlo, se hicieron una serie de socializaciones porque hubo mucha gente que hizo derechos de petición, los gremios, campesinos, los operadores turísticos, para que se socializara el plan de manejo, y una de las cosas que también se había pedido era la participación en ese plan de manejo. Ha habido siempre ese tema de por qué lo hacen con los indígenas y no lo hacen con nosotros, por qué nosotros. Y entonces hubo que hacer toda esa socialización durante un año. Se hicieron socializaciones en Santa Marta en grupos para explicar que es un ejercicio que está respaldado por la Constitución Nacional, por diferentes artículos de la Constitución Nacional, donde dice que son dos autoridades y que tiene que ordenarse el territorio, regularse de acuerdo a las dos autoridades, tienen que ponerse de acuerdo. Ahí se definieron entonces los objetivos de cuidado, que los tenemos ahí, que digamos, uno tiene que ver con el tema del fortalecimiento del gobierno propio de las autoridades indígenas. Es como el primero para el ordenamiento y para el cuidado del territorio. Nosotros como parque tenemos claro que tener pues más de 500.000 hectáreas ahí, casi 500 como parques, no podemos, digamos, asumir el que vamos a cuidar toda esa área cuando ya hay una serie de comunidades, hay comunidades en todo el área. Entonces, ¿cuáles son las debilidades que se ven a la hora de uno mirar presiones en el parque y todo eso? El tema de la pérdida de gobernabilidad, la pérdida de autoridad en los mismos pueblos indígenas, porque se han venido perdiendo las tradiciones, de pronto los ejercicios de autoridad, de enseñanza que hacen las autoridades, los mamos. Entonces, por eso está marcado en el primer objetivo de cuidado, hacer conjuntamente o que Parque, a través de la gestión o la intervención, pueda apoyar a que ellos se fortalezcan como autoridades en el territorio, que cada día se puedan fortalecer. Muchos de los proyectos que se desarrollan, por eso tienen siempre incluido un tema de gobernanza, de apoyo a la autoridad. El segundo tiene que ver ya con temas de presiones, de la parte de la biodiversidad, de pronto ya lo que maneja uno más desde lo técnico, que son los ecosistemas, las especies que hay en el parque, que ya ustedes saben, pues es un parque único en el país, porque va desde el nivel del mar. El parque comienza aquí en la desembocadura del río Palomino. De aquí de Palomino a Don Diego tenemos una zona que le llamamos La Lengüeta, que de hecho es el único parque en el país que va desde el nivel del mar hasta Picos Nevados. O sea, tiene todos los pisos térmicos, y eso lo hace algo sui generis, tiene todos los ecosistemas. Ahora que se hizo la ampliación... Perdón, una pregunta, ¿cómo es el nombre del segundo cuido? Del segundo objetivo de cuido, perdón, de cuido, lo llamamos. Hablamos del fortalecimiento de gobierno propio, ahora entraste a hablar de ecosistemas, digamos, de la parte de conservación de sistemas de la naturales, especie, de este tipo de cosas. cuido de eso. Entonces, aquí lo que se busca con ese es pues, conservar o ayudar a proteger esas especies, esos biomas. En la ampliación que se hizo, por ejemplo, se incluyó una zona cerca a Valledupar, bastante cerquita a Valledupar, por el río Guatapurí, que es una zona de bosque seco, que es uno de los ecosistemas que a nivel nacional en las áreas protegidas no está casi representado, porque eso también es lo que se busca cuando se crean nuevas áreas o cuando se amplían. Tratar de incorporar los ecosistemas que no están tan conservados o tan representados en la figura de conservación. Entonces, esto fue una parte súper importante que se buscó con eso, el bosque seco, que el Parque Sierra no lo tenía dentro de lo conservado. De ahí para arriba, pues tenemos el húmedo tropical, el bosque andino, páramo, todos esos ecosistemas los tenemos ahí. El tercer objetivo tiene que ver más con el tema de recarga hídrica, que también conocen ustedes lo que nos lleva acá el tema de las cuencas, de que la Sierra Nevada, que por excelencia, es un sitio de recarga hídrica para todo el Caribe, con alrededor de los 35 ríos, de unos 26 que nacen en el Parque Sierra Nevada. Entonces, el tercer objetivo de cuidado está encaminado con esa parte. Y hay un cuarto objetivo que es un poco más regional, que es lo que busca el tema de las conectividades desde la parte indígena, las conectividades espirituales que hay entre la parte alta, las partes bajas, la desembocadura,
y las conectividades viéndolas también desde la parte biofísica, de las especies que hacen sus movimientos a través de las cuencas. Normalmente las cuencas son los sitios donde se generan esas conectividades entre la parte alta y alta. Entonces, digamos que ahí tiene que ver un poco hacia el futuro, hacia la gestión, es hacia cómo se articula la gestión del parque con las otras figuras de ordenamiento, con estos planes de ordenamiento de cuenca, con planes de ordenamiento municipales, con otras figuras que hayan a generar esas conectividades tanto para especies y para. Dentro de eso, digamos, después viene otro aspecto importante para anotar ahí, de esos objetivos. Bueno, los objetivos de cuidado tienen ahí establecido también unas prioridades integrales de conservación, es decir, a qué se le apunta en cada uno de ellos. Lógicamente, el primer objetivo de cuidado tiene que ver con los espacios sagrados, con los sistemas de alimentación propia de los pueblos, con los espacios que ellos utilizan para hacer sus trabajos. Esas son como las prioridades de ese primer objetivo de cuidado cultural. En cuanto a los biomas y eso, sí, ya ahí nos metemos. Ya tiene que. Bueno, pasemos ahí hay una generalidad más de parque en general de todo. Me dice hasta dónde voy a llegar. Bueno, miremos ahí desde aquí lo que yo le había nombrado el proceso de construcción del plan de manejo, que queríamos que quedara como claro que fue un proceso largo de análisis, de muchos espacios de trabajo. Del 2015 al 2016 el tema de definir los mínimos, del 2017 al 2018 la implementación de la ruta como tal, el proceso de consulta previa, eso se hizo consulta previa para que quedara realmente. En el 2019, como les decíamos, el tema de socialización con otros actores, con los gremios, con los campesinos, con operadores de turismo, con las demás personas que. Y en el 2020 fue que se adoptó mediante la resolución 351. Ahí están como la parte de lo que vienen hablando, los acuerdos de entendimiento inicial que se hicieron entre autoridades para definir unos mínimos, decía, a partir de toma de trabajo tenemos que ponernos de acuerdo en tal espacio. El diagnóstico de la sierra a través de la información que se concebía y la información que tenían los pueblos en sus propios planes, los planes de salvaguarda, los planes que habían hecho. La definición de la razón de ser del territorio, que son los objetivos de cuidado que nombrábamos, digamos, la razón de ser es, estos son los objetivos que vamos a establecer en y eso está, ahí tiene unas prioridades integrales de conservación. Después vinieron el análisis de las situaciones ya, la priorización de una situación y es lo que llamamos situaciones de manejo, que es como de todo lo que hay que hacer para cumplir la misión de conservar el área, cuáles son las prioritarias, cuáles son las urgentes, cuáles son las que se necesitan. Después viene la estrategia, que es un plan de acción, que tiene el documento también, que también lo tiene a mediano, a corto y a largo plazo. Y después vino ya a implementar la ruta metodológica, que son los equipos de trabajo. No sé si tiene algún comentario, pregunta. Dos preguntas. Una muy puntual y es, hasta ahora no hemos podido tener claro cuál es el lindero del parque o del resguardo subiendo por esta cuenca. Antiguamente se entendía que era Pozo Caimán. Yo estuve revisando la ampliación y con base en las coordenadas puede que me haya equivocado, pero me daba la impresión que la cuenca nuestra estaba perdiendo en vez de ganar área protegida, pero la pregunta puntual es ¿cuál es el límite donde empieza el resguardo, donde empieza el parque subiendo por esa cuenca? Estamos claros que el río para allá es todo resguardo, pero subiendo por esa cuenca, ¿cuál es el lindero? Esa es la pregunta que sería bueno que pudiéramos sustentar. ¿Dónde empieza? ¿Por qué cuenca? Por la cuenca también. Claro, pero subiendo por el lado de la Guajira, no por el lado de la montaña. Subiendo por el lado de la margen derecha del río Palomino. Sí, yendo hacia marginándose más. Este es el río. El río. Bueno, le estoy dando la espalda a los de allá. El río viene aquí. Aquí viene el río. Ya. Y este es el lindero subiendo por el lado del río. El río es este. El río es este y la parte de la Guajira es este. Ya. Entonces, esta es la margen
Esta es la margen más bajo del lindero del resguardo por la margen derecha del río. El río viene aquí. Listo. El río viene aquí. ¿Qué me está diciendo? Aquí es el punto donde empieza. O sea, si yo vengo Tráigalo. vengo subiendo, ¿cierto? Aquí estoy dentro Usted está en Palomino. dentro de jurisdicción de Corpo Guajira. ¿correcto? Sí, sí, señor. ¿A partir de qué momento empieza la jurisdicción del resguardo o del parque? Aquí, Pero del lado de la Guajira. aquí. O sea, No, de este lado. toda. El resguardo está. O sea, si yo quitara el lindero de la divisoria geográfica de la cuenca de Palomino, si yo la quito, ya el resguardo se mete. ¿Por dónde pasa la línea negra? O sea, bueno, no la línea negra, no, el límite del resguardo. ¿Dónde está el límite del resguardo? Que yo no veo. O sea, porque el resguardo claramente por este lado abarca todo, o sea, este es el resguardo, pero del lado del río Palomino, ¿cierto? Del lado del río Palomino, el resguardo se amplía. Sí. O sea, aquí también el resguardo, pero la Sí. pregunta es dónde empieza. Si empieza en Pozo Caimán o empieza más arriba. ¿Sí me van a entender? O sea, los que conmigo se cuentan. Sí, claro. Doctor, ahí hay algo que le voy a apoyar. Es que cuando estamos hablando de la cuenca del río Palomino, estamos hablando nada más de la cuenca del río Palomino. Y de ahí después tú te pegas y limitas con la cuenca del río San Salvador. Ojo con eso, porque se está haciendo Ponca Río Palomino y no Ponca Río San Salvador, porque Río San Salvador equivale al Ponca Río Bancho y otros directos al Caribe, que Sí. es otro Ponca. Pero escucha lo que te está diciendo Sí, el amigo. es que tú nada más que estás trabajando Ponca Río Palomino y eso te llega como una subcuenca que entra Mamaice, que entran otras cosas, y eso sí es resguardo. Juanjo, una pregunta, ¿usted tiene claro dónde empieza el resguardo subiendo por esta cuenca? Porque yo no veo. O sea, Vuelvo Todo, otra es vez, que te digo todo por aquí. eso es resguardo. claro, pero si uno sube Claro, con algunos a títulos partir de la privados. quebrada de Pozo Caimán o es más arriba en el Mamá y De Chorro. Sí, arribita, el Pozo Caimán empieza en el Pozo Caimán. Bueno, Pozo Caimán. pero Pozo Caimán. entonces yo preguntaría, si ya nos queda claro que estamos en el plan de ordenamiento y manejo de la cuenca hidrográfica del río Palomino y que esta es la geografía de esa cuenca y que todo esto que está aquí, que pertenece a esta cuenca, es resguardo. El límite en la parte inferior de la cuenca del río Palomino es este. Este es el inferior. Aunque estamos hablando de la quiere ubicarse en el territorio con un nombre vernáculo y ahí los hermanos mayores nos están ayudando Miren, con el nombre porque sacro. parece una bobada, pero ¿qué pasó? El día de la consulta, de la preconsulta, de la consulta previa, la razón por la que no se pudo avanzar, pues primero porque no había un mapa y segundo porque nadie sabía dónde empezaba el límite del resguardo. Eso es algo importantísimo porque ahí para arriba tiene que ver ese tema de la consulta previa y usar otro territorio. Y en esa fecha no se tenía claro cuál era el límite del resguardo, por eso sí hay una Ahora que se bien, tienen los ese mapas límite poder tener con la claro. ubicación y el ingeniero, eso ya está. Nosotros, permítame, es que permítame, dije, ahí está, te lo tengo que decir, ahí está, en dónde está. Nosotros hoy les entregamos a ustedes un link en donde ustedes tranquilamente son lectores, pero pueden bajar y pueden bajar todo lo que está en la cartografía y en sistemas de información geográfica y pueden entrar específicamente en dónde está ese límite. Claro que lo van a ver. O sea, que yo les diga a ustedes ahora un nombre, hombre, nos sometemos a cometer un error de lenguaje, ¿no es cierto? Cuando ya eso está definido en la parte inferior. De acuerdo, entendí. Bueno, igual una de las acciones tempranas que estamos en ese proceso es el amortamiento y la ubicación de vallas en esos sitios asociados. Entonces acá se va a poner una valla y un mojón en la vía, en el camino que va. Era un tema muy puntual. Para que se sepa. Con respecto ya específicamente a la exposición que usted acaba de hacernos, entiendo que eso que nos exponen es el plan de manejo del Parque Sierra Nevada de Santa Marta, ¿de acuerdo? El objeto de esta reunión es obviamente el Ponca, el río Palomino, que se articulan, pero la pregunta que yo hago es, y como en el título de la agenda sale el apoyo, aquí lo que nos están socializando es el apoyo que ha recibido
el consorcio de parques para la elaboración del PONCA, y que cuando uno mira pues el cronograma del PONCA, hablando de la caracterización, se habla de salidas de campo para determinar el uso de suelo, o sea, hay muchas salidas de campo que se tienen que haber hecho arriba. La pregunta es si, o sea, de qué manera han trabajado articuladamente con el consorcio para el PONCA, para el diagnóstico del PONCA, no para el plan de manejo, sino para este ejercicio puntualmente, si se ha trabajado, si se ha hecho algún tipo de salidas de caracterización, o solo se está tomando la información del plan de ordenamiento y bla bla. ¿Por qué? Pregunto, pues porque en el cronograma hay una cantidad de tareas que implican salidas de campo, que entendería yo que si es dentro del parque, pues se debe hacer de manera concertada con ustedes, y quería saber si en eso se ha avanzado en el diagnóstico de campo. Quería saber eso. Sí. No, parte de la cuenca está en el parque. Perdón, aclarar el tema. Dentro del proceso de autoridades ambientales es muy claro lo de parques. Parques es como autoridad ambiental, está encargado de esta área, y dentro de la guía no contempla el acompañamiento técnico a la consultoría. Ellos simplemente, la norma es clara. Por eso es que cuando en el ejercicio de la famosa cuenca compartida, para este caso no aplicó, porque ellos son autoridad y en ese orden de idea la norma clara dice: no, aquí no hay cuenca compartida, pero sí tienen que invitar a parques a todas las reuniones, y más como invitado es para participar en los procesos en el apoyo total, porque es que la consultoría tiene, no tanto que acompañen los parques, no, la consultoría lo que le informó a parques, pero la consultoría toma el plan, y el plan de manejo de parques es un documento del diagnóstico de Palomino. Porque es que, perdón, el plan de manejo de parques es el plan de manejo de parques, es un insumo que ustedes usan para alimentar el proceso, pero las salidas de campo son igual de importantes de ir a visitar los sitios, los puntos que están marcados seguramente en los mapas. O sea, entonces mi pregunta es si se ha hecho un ejercicio de diagnóstico de campo. O sea, mi pregunta específica es si ustedes han trabajado juntos, o si eso viene después, o si eso no se va a hacer. Es lo que yo quiero saber. Es el diagnóstico de campo, no me refiero a la revisión bibliográfica, no me refiero a la revisión bibliográfica. Sí, yo entiendo. Sí, eso es lo que quiero. A lo que me refiero, realmente, o sea, nosotros qué hacemos, para que los invitamos, si ellos consideran que quieren acompañarnos, pues bienvenidos son. Pero realmente el acompañamiento de parque en el equipo técnico sale como operador autónomo en su ejercicio a levantar la información, y lógicamente pues nosotros nos puede acompañar el que esté interesado en participar, claro, no es el viaje, porque es que eso se trata, que el que quiera participar. Nosotros cuando estuvimos ahí de campo aquí nos acompañaron 4 o 5 personas, 6 personas que nos llevaron a la parte a hacer el recorrido en la cuenca, y lógicamente pues conocedores del territorio. Pero en ese ejercicio a nosotros parque no nos acompaña, porque lógicamente pues ellos en sus funciones, en sus competencias, pues ellos dicen: coge el plan de manejo, que es un trabajo que nosotros consideramos, evaluamos, visitamos, trabajo de campo y hasta llegamos. Y otra cosa, disculpe, es que no sé, no sé, Alexis, si la pregunta tuya, no sé, voy a lanzarlo para ver si la entendí. Es si la consultoría Río Palomino va a realizar un diagnóstico independiente al que realizó. A lo que nos presentan acá. Es lo que entiende la caracterización independiente, no es tomar la que hizo Palomino y alimentar el Río Palomino. Esa es la pregunta. Sí, claro, Esa es la pregunta que sí, nosotros hacemos el proceso de caracterización independiente de lo que ellos hicieron, claro que sí. y la otra cosa, ahí está el tema de autoridades, porque lo que decía Duámaco es representante del Consejo Territorial de Cabildo. El plan de manejo está regido y se maneja con un escenario de coordinación entre los pueblos y parques. O sea, todas las acciones que se lleven, digamos, la representación que haya de los pueblos o de parques en cualquiera de estos espacios, en los municipios, siempre se deben llevar
al mecanismo de coordinación que hay. Ya hay una estructura de coordinación para la intervención en el Parque Sierra, porque ese es un documento conjunto, y no solo del Parque Sierra, sino el mismo documento tiene el plan de manejo del Parque Tayrona. Se hizo un documento Sí, yo lo he visto. Y hay una cosa, perdón, ya hay algo que quiero agregar, que el parque, cuando hemos hablado varias veces con Parque está consciente que la consultoría sólidas, ellos la estudian y la pueden ajustar a su plan de manejo. O sea, la parte físico-biótica, ustedes la estudian no directamente, sino la estudian, es información secundaria. Esa información secundaria, ellos adoptan información. Segundo tema importante. Bueno, pues se fue el señor Leo, que la pregunta es para él, y lo que quiero decir es, ya que usted tocó el tema de la comisión conjunta, porque la ley no dice lo que dicen ustedes, de que Parques suplanta a Topo Guajira y ya, entonces solamente Parques es invitado, sino que el decreto 1640 dice que el director del recurso hídrico del Ministerio, que es la máxima autoridad de los PONCAS, es la que debe presidir y debe invitar a Parques, ¿sí? Por eso nosotros hicimos la aclaración la vez pasada que Cuerpo Guajira decía, no, pero hagan el consejo de Cuenca porque necesitamos empezar la etapa de diagnóstico, y nosotros hicimos esa aclaración de que cuál es, porque lo que dijo el ingeniero era que había una ley del ministerio que derogaba un decreto del Ministerio de Medio Ambiente, cosa que no es posible. Entonces nosotros queríamos saber cuál era la ley del ministerio que dice que no, que aquí solamente es Cuerpo Guajira la única que puede convocar, cuando es claro el decreto que dice que en casos de, no solamente habla de dos corporaciones, sino habla de autoridades ambientales competentes. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos parques al lado, tenemos un resguardo indígena, Chico Himalaya Guapo, que de hecho también tiene su manejo como autoridad ambiental. Tenemos a Cuerpo Guajira que dice que no, que porque Parques es más allá, y Parques dijo que está acá, llega a Cuerpo Guajira, bien. Pero tenemos dos autoridades ambientales, tenemos el resguardo y tenemos el Parque Nacional, ¿sí? Y ante eso, pues hay la necesidad de que Cuerpo Guajira tenga que revisar eso, y lo original sería, nosotros hicimos eso, mandamos una carta al departamento, no ha respondido, porque él es el que debería estar acá dirigiendo esta reunión, ¿sí? Entonces nosotros hacemos esa aclaración, nosotros estamos ahí, pero no sabemos, porque de pronto el ministerio dice, no, pero es que no me han consultado, si yo soy el que mando, entonces eso no vale, ¿sí? Entonces nosotros hacemos esa aclaración hasta que ustedes nos hagan esa aclaración, ¿no? No significa nada, creo que la norma está bien, o sea, el parque siempre tiene que estar como un ente consultivo, ¿sí? Y pues volviendo al tema, pues lo de parques es información secundaria de alguna manera, es como una información que nos sirve como insumos para poder, pero hay que plantear un plan de orden, incluso cuando se habla de la fase de aprestamiento, por eso yo estaba un poco reticente a decir que vamos a socializar el diagnóstico si todavía no hemos terminado la fase de aprestamiento, que termina con un plan de ordenamiento sobre el trabajo de que se va a hacer. Dice en la guía técnica, dice, la fase de aprestamiento termina con un plan de socialización operativo, o sea, cómo van a hacer las cosas, ¿no? Y ahí se empieza la conformación del Consejo de Cuenca y empieza la etapa de diagnóstico. Ese plan es el que debe estar claro, ¿sí? En este momento, ¿cuál es el plan? No, vamos a consultar a parques, trajimos a Capitanía o no sé qué, todo está bien, ¿sí? Pasamos esta información al Consejo de Cuenca para que lo revisen y nos den una retroalimentación. El Consejo de Cuenca tendrá que llamar a los actores pertinentes para poder también llamar a también unos asesores, entregará eso a la unión, a la consultoría y a la autoridad ambiental, y ahí ellos incorporarán esos o no, darán sus argumentos, y ahí sí viene la socialización. Creo que es esa metodología la que toca tener claro, pero es que es el momento de poner las cosas claras, o si no, entonces eso es un error. Entonces es mejor clarificar todo desde el principio. Yo quería hacer pues esa moción. Okay. Bueno, después del tema de todo el diagnóstico, lo que decíamos, el tema de la zonificación, digamos, el área del parque también tiene una zonificación que se establece de paso. Sí, que es un poco lo que tiene que complementar aquí el tema de la cuenca. La parte de la cuenca que está dentro del parque ya tiene una zonificación definida.
como un criterio que se discutieron en el espacio con los pueblos indígenas. Siguiente. Sí, pero por esa parte como que lo de ruido igual yo, esa presentación se la podemos pasar para que Yo se la comparto al grupo, ya la tengo aquí. Usted me dice hasta dónde continúo. Sí. Bueno, acá antes de las prioridades, las situaciones de manejo, que son como decíamos, la priorización que se hizo de todas las situaciones que habían, cuáles son las más apremiantes y cuáles son las que hay que atender con tiempo. Y ahí está un poco los sitios donde están ubicadas esas zonas. Ese polígono todavía sigue siendo con el polígono anterior, antes de la ampliación, porque también lo que les quería decir ahorita, el plan de manejo hay que actualizarlo con la zona de ampliación. La zona de ampliación no quedó en el plan de manejo establecido anteriormente. Entonces, a esa zona de ampliación no sabemos cómo la vamos a zonificar, qué zonificación le corresponde, si tiene una situación de manejo. Se supone que hay que hacer un estudio, una información parecida a la que van a hacer, que hacen en los CONCAS, de ir a campo, de mirar cuál es la situación del territorio, de ir para esa zona que se amplió, también entra en una de las zonificaciones. Ahí las situaciones que se identificaron fue el tema de uso, ocupación y tenencia, todo el tema de la lengüeta, toda la zona de la lengüeta que tiene una ocupación de comunidades no indígenas en el territorio, desde que se amplió el parque hacia este sector de la lengüeta en el 77, no se hizo presencia, el gobierno no hizo presencia en el territorio y eso se volvió unos pueblos enteros dentro del parque que según las normas de parque supuestamente no puede ser. Allá para el lado del municipio de Ciénaga también hay zonas donde hay bastantes campesinos dentro del parque. Entonces, esta es una situación conflictiva que se ha tratado de abordar desde el 2015. Se hizo un acuerdo de voluntades acá en la Lengüeta con indígenas, campesinos, con muchas entidades del gobierno nacional, con la batuta de la Defensoría del Pueblo, y lamentablemente por incumplimiento de presidencia en temas de recursos, eso quedó ahí estancado, pero es un problema que sigue la gente. El tema del fortalecimiento y recuperación de prácticas propias del gobierno propio, lo que decíamos, digamos, la autoridad indígena también en algunos sitios se está perdiendo todo el tema de autoridad, está muy débil y dentro de la gestión, el trabajo que se hace conjuntamente con Parque, lo que se trata de apoyar es esa parte, que ellos también se fortalezcan como autoridades. La atención de actividades de turismo a sitios sagrados, que es un tema también complejo. Hay una ruta, por ejemplo, a Ciudad Perdida, a todo este tema de la lengüeta, donde se desarrolla el turismo de manera ilegal. Eso no está establecido. Hay otra zona de la sierra también, que aunque el parque tiene el tema del ecoturismo dentro de su estrategia de trabajo, de eso vive y se sostiene gran parte de parques nacionales de los ingresos del turismo a parques como Taizona, Nacionales de Rosario. Digamos, los pueblos han tenido, las autoridades han tenido de todas maneras unas restricciones, unas reservas sobre el tema, y lo que se manifestó en el documento fue que había que hacer un análisis del tema del turismo, de las presiones sobre el territorio, y eso es como, por eso se priorizó esa situación. Los temas de recarga hídrica, el trabajo en las cuencas, lo que se pueda desarrollar a través del proyecto y de estos proyectos para poder tratar de que se conserve. Ahora estamos en una emergencia, ahorita no vamos a tener que ir, no vamos a tener que ir al sitio por el tema grave que hay ahora de incendio forestal, el tema foco de calor en toda la sierra, y la necesidad del tema de educación ambiental, pedagogía y comunicación para que se conozca. Muchas de esas cosas que ustedes preguntan es información que no se conoce, la gente está vecina a las áreas, no sabe que tiene que ver un área protegida, el tema del traslape con los resguardos. Entonces, esas son como las prioridades. Y ya la zonificación que yo les dije, que esto está con el polígono anterior, pero ya que tenemos definida una zona nival que está definida como zona intangible, esta que es la zona primitiva, toda la zona de páramo, selva andina, selva subandina, y la zona de recuperación natural, que es la parte baja que ha sufrido bastante presión. Entonces, digamos que aquí en el tema del palomino, tenemos estas tres zonificaciones, porque el palomino la hace bastante alta, es elevado, la zona intangible, la zona primitiva y la zona de recuperación natural, que vendría siendo la zona que está baja. Sigo. Bueno, ahí está un poco como
los usos de esas zonas. Básicamente, ustedes ven la zona de Caribe y zona primitiva, básicamente lo que se permite ahí es el tema de investigación, monitoreo. Eso no está para el turismo, por ejemplo, en la zona animal no está abierta al turismo, sin embargo, se sigue metiendo gente que se mete allá vulnerado sin permiso de la autoridad indígena, sin permiso de parques naturales, buscando, nos ponemos hasta en riesgo su vida porque no hay nada preparado, una contingencia preparada por sobre todo un accidente, porque eso no está establecido. La única zona que, digamos, formalmente está como autorizada dentro del área del parque es el sector de Ciudad Perdida, que es un parque ecológico y lo maneja. Bueno, y esto lo otro que quería mencionar, bueno, acá en la parte de la lengüeta que tiene que ver con Palomino se me olvidaba una zonita que se puso ahí como zona de alta densidad de uso, que es básicamente la franja de la carretera. Se le dio como ese carácter porque es una infraestructura que ya está hecha, una infraestructura de mucha importancia a nivel nacional e internacional, y entonces ahí hay instalaciones, hay gente que está haciendo mantenimiento de la vía, se presentan derrumbes. Entonces, para evitar de pronto ese tema, que era muy complejo un permiso para hacer el mantenimiento de eso, entonces se dejó, pero solo la última franja de la carretera es lo que está definido como alta densidad de uso. El resto de la zona de acá es zona de recuperación natural. Y acá, todas estas categorías son las que definen parques naturales en metodología, pero dentro de este ejercicio, como el plan de manejo, se metió una diferente que es la zona Teyuna. Es decir, no se le dio ninguna categoría, o no se le dio la categoría que Parques utiliza y que zona histórico-cultural o no se dio bajo la concepción de los pueblos indígenas, la zona de Ciudad Perdida, la zona Teyuna tiene una importancia con el estudiante, por eso se definió como zona Teyuna. Es decir, que esas zonas se definieron bajo la apreciación y la forma como lo tienen definido las etnias y los mamos y todos los que tienen que ver en ese territorio, los que conocen los ancestros y la historia de ellos dijeron. Exacto, cuando se puso discusión por el tema de zonificación, se pusieron todas estas categorías y de pronto en alguna de estas los pueblos dijeron sí, se asemeja mucho a lo que nosotros pensábamos. Y le pusieron el nombre de ellos. Pero en el caso de Teyuna, pongámosle zona Teyuna y ahí ellos pusieron cuáles son las actividades permitidas, investigación, monitoreo ambiental, actividades turísticas según lo defina la instancia de coordinación. Vale. Bueno, pero creo que el Parque Natural de Parlamento también. Lo maneja el ICANN, Sí. el Instituto Colombiano de Antropología. Esto es encargado, desde que se descubrió Ciudad Perdida, el gobierno lo nombró, que antes era el Instituto Colombiano de Antropología, ahora es con Antropología e Historia. Siempre ha sido el Instituto Colombiano de Antropología el que maneja parques, maneja esa zona del parque. Luego debe haber una articulación interinstitucional entre parques y el cáncer. Sí, o sea, el área de la terraza como tal es parque arqueológico, por eso de manera evitar. Pero en el trayecto, después de un trayecto, uno ya entra al parque natural, o sea, hay una parada del parque natural, pero lógicamente como un parque arqueológico se define igual. Y lógicamente muchos de estos espacios de plan de manejo participó el ICANN, nosotros hacemos muchas actividades con ellos, con los operadores turísticos, que allá siempre es complejo el proceso. Continúo. Bueno, ahí no quiero quedarme mucho tiempo, pero un poco para decirle después el documento tiene lo que es el plan estratégico, que es un poco las acciones ya que se deben desarrollar, un poco algunas macro, entonces unos objetivos estratégicos y unos objetivos de gestión. Ahí está ese fortalecimiento del relacionamiento de los parques con los pueblos indígenas, que es lo que hace. El otro que tiene que ver con el tema de las conectividades, que también es fortalecer escenarios conjuntos, participar. Se ha buscado, y eso es lo que a través del plan de manejo pensar que se vaya con una misma, digamos, con una misma horizonte entre los pueblos y parques para el manejo del territorio, que no estemos diciendo unos una cosa y otros otra cosa. Generación de escenarios conjuntos y la gestión de recursos económicos, porque ese plan también requiere un billete bien grueso para implementarlo. Y el tema de la ¿Y cómo se manejan esos recursos conjuntamente con el acuerdo?
básicamente se ha venido trabajando mucho el tema de convenios. Se hacen convenios con las organizaciones indígenas y se ejecutan los proyectos indígenas en el sitio. Vale. Ahí vienen ya los otros objetivos que tienen que ver ya con el tema de la gobernabilidad y el tema biológico, el tema de la parte biofísica, cómo se hace el ejercicio en campo, porque el parque también tiene ya unas estrategias de trabajo. Parque tiene un programa de PVC, prevención, vigilancia y control, tiene una estrategia que se llama monitoreo, tiene otra que se llama ecologismo, tiene otra que se llama educación ambiental. Entonces, ¿cómo hacemos eso con los pueblos de acuerdo a cómo ven los pueblos del territorio? En ese proceso estamos, ese es un proceso grande que se está trabajando a través de un documento que le llaman gestión del conocimiento. ¿Qué es lo que se piensa incluir en esa gestión del conocimiento? Unos mínimos de acuerdos para desarrollar ese tema. ¿Cómo desarrollar una autoridad ambiental en el territorio? Si la actividad la hacen campesinos, si la actividad la hacen indígenas, si la actividad, cómo se hace el ejercicio de autoridad conjunto. Si hay un proyecto de investigación que se vaya a hacer dentro del parque, dónde tiene que llegar para solicitar todo ese tipo de cosas. Entonces estamos poniéndonos de acuerdo. Si vamos a comunicar a través de talleres, de campañas de comunicación, cómo debe ir esa comunicación, qué cosas. Eso es lo que está buscando. Y el monitoreo, que el parque tiene un monitoreo como cualquier entidad ambiental, cualquier entidad técnica, el monitoreo de tal especie, vamos a recoger, vamos a dar. Pero con los pueblos, ¿cómo se hace el monitoreo? Ellos lo hacen a través del trabajo tradicional, de la consulta con las manos, de ciertos parlamentos. Entonces, ¿cómo se incorpora si vamos a un recorrido territorial? Y eso es lo que se busca ahí. Y esto era lo otro padre que quería decirles, que es el mecanismo de coordinación que ya existe. O sea, se realizan al año alrededor de 3 comités directivos y pueden ser 3 o 4 o 5 comités técnicos. Es un comité directivo que toma decisiones donde está el Consejo Territorial de Cabildo, en cabeza de los gobernadores, los gobernadores de los 4 pueblos, el director general de parque o el de ley, algunos de sus directos, el director territorial Caribe, y los jefes de los 2 parques, el Parque Tayrona y el Parque Sierra. Estos conforman el comité directivo. Y abajo una instancia del comité técnico operativo que los conforman los profesionales y los equipos técnicos de los pueblos que ellos deciden, que son, digamos, los que recogen los insumos, los que hacen las propuestas para que puedan ser aprobadas allá. Y una parte operativa que tiene que ver con, por ejemplo, los eventos locales que llamamos, que son los líderes del propio indígena en cada cuenca, que ya ayudan a desarrollar los proyectos en el territorio. Pero de cualquier intervención que se vaya a hacer grande, que se necesite, debe llegar a ese mecanismo de coordinación. Ahí se debe tomar la decisión conjunta y así que está planteado para eso. Ya hay, pues si no son cosas más, como les decía, las diferentes estrategias que maneja parque, estrategias especiales de manejo, que donde está marcado todo el tema de relacionamiento con los pueblos, restauración ecológica, que es un tema que en los últimos años desarrollamos mucha intervención. Aquí en la Mendoza tenemos proyectos de restauración, acá para esta zona de San Salvador, en Trujillo también estamos desarrollando hoy propuestas de ese tipo. El tema de control y vigilancia, que es por la autoridad ambiental que nos corresponde como autoridad. La gestión del riesgo, como para los incendios, que está la orden del día. Investigación y monitoreo, que es una cosa que ha tocado como darle para que sea acuerdo, porque ustedes saben que pues, una cosa de todo el pueblo, el tema de investigación no es precisamente como un objetivo. Históricamente no ha sido bien visto por los pueblos esas intervenciones, la forma como se hacen las investigaciones, entonces se está buscando como la forma de llegar a un acuerdo sobre eso. Y ya la planeación de todo. Y básicamente eso. Una de la información exacta en el campo. Casi en términos generales, ahí está el mapa de datos de calor del año anterior. No sé si ese mapa, esos puntos de calor que ustedes tienen, lo bajaron de. Eso se hace seguimiento con la herramienta NASAFIR. En NASA. La NASA. Los días se revisa. Listo. Ahora estamos dando unas discusiones tremendas con la misma entidad nuestra en Bogotá, porque, por ejemplo, se ven esos focos desde allá y ahora que hay un calor en la empresa no se entiende que hay pueblos indígenas viviendo, hay pueblos indígenas que hacen que están ahí, que hacen parte de este territorio. Ellos cocinan con la nevera, que ellos renuevan
el pasto con que hacen los techos de las casas y por eso lo queman para poder renovar. Entonces, durante todo el año van a ver esos focos de calor. El trabajo es a que eso no se salga de control. Y las autoridades hacen un trabajo a través de su trabajo tradicional para evitar eso. Nosotros también hemos hecho ejercicio conjunto de ir a las comunidades y hablar del tema y mostrarnos eso a la autoridad y decir, bueno, desde allá unos satélites lo están viendo y así se trata de hacer la prevención. Pero para el nivel nacional y para las otras entidades que vienen de la ciudad no lo entienden, o sea, creen que es un parque que está solo bosques, solo no sé qué, entonces que ahí sin una carterita ya es un escándalo nacional. Pero es que un poco el tema de comunicación y de educación que hay que hacer. Pero también es un trabajo de normatividad, ¿no? Porque tengamos en cuenta, por ejemplo, en lo siguiente, digamos en la experiencia que en el territorio. Se le pagaba a los campesinos por estar utilizando territorios baldíos. Entonces el gobierno dice, bueno, yo pago mejoras en construcción y en pasto. Entonces todos los campesinos llegaron a tumbar el monte, porque lo que pagaban era el pasto. ¿Qué pasó con los indígenas? Que los indígenas vieron que eso era lo que hacían los civilizados. Entonces para ellos recuperar territorio llegaban y borreaban y más tumbaban. Entonces, y por eso dice mucha gente, no, es que los indígenas no conservan, ellos tumban peor. Pues claro, un campesino llega con 3, 4, así lleguen con motosierras son 3, 4, los campesinos son 50, 100. Así sea con hacha, les van a hacer más. Y así se fueron haciendo los resguardos. Esa es la historia realmente. Cuando el problema no era ni de los campesinos ni de los indígenas, sino de las políticas del Estado, dando normatividad para cómo van hasta ahora es que están diciendo, no, conservemos, vamos a pagar conservación. Y vamos a hacer el programa como está haciendo hoy día el guardabosques en el Amazonas, ¿no? O sea, son las políticas y las normatividades las que definen las acciones del Me regreso. Mapa. El último mapa que pusieron para un detallito. Sí, digamos, eso es complicado el tema a través de la norma y de provisiones, ¿no? Claro. No que en eso, o sea, todavía hay que pasar mucho. Entonces, dos intervenciones que quería hacer. Primero, volviendo sobre el tema del mapa, pedirles que corrijan este mapa, porque este mapa está mal. ¿Por qué? Porque este mapa dice que el resguardo Himalayo, al Banco Malayo, cuando se acaba el lindero es la Guajira. Y ahí está el mapa claramente de que el resguardo abarca buena parte de la Guajira. Entonces, si uno ve este mapa, uno se confundiría. Uno creería. Disculpa, ese es un mapa del resguardo, ese es mapa de la cuenca. No. Resguardo indígena en la cuenca del río Palomino. Entonces, si tú me vas a explicar el resguardo, tendrías que mostrarme que el resguardo también abarca la Guajira y este mapa no lo está mostrando. Mira el mapa allá, ahí se ve claramente que el resguardo abarca una buena parte. Entonces, o si yo no entendí mal, me lo explican. Pero, dígame. Bueno, en ese caso lo que se podría hacer es reconfigurar, porque sí, el mapa embolata un poco, porque si ponemos resguardo centrado, significa que, o sea, como si toda la... Me daría a entender que aquí no hay resguardo indígena, y sabemos muy bien que el resguardo del río Palomino de aquí se extiende hacia allá, toda esta parte del resguardo. Entonces hay que hacer esa conexión en el mapa. Bueno, es la solicitud, como todo, Sí, son es un tema de recomendaciones. yo no entiendo lo que quiere decir. Es verdad. Una Y cosa es de este manera que el mapa, mapa sea más claro, claro que lo este que mapa dice esa habla de ley. zonificación climática, se entiende que Sí, significa sí. la cuenca, pero si me hablan de resguardo indígena, tienen que mostrarme que el resguardo indígena sea Es cierto. En la cuenca Es un tema exacto. Sí, para que haya claridad en eso. Lo que pasa es que hay que tener claro que y lo que él dice es cierto. Si usted me va a colocar un mapa es para que todo el mundo lo entienda. Claro. Y lógicamente él lo está viendo desde otro punto de vista que es normal. Entonces dice, venga, pero entonces ustedes me están diciendo que solo resguardo acá, por lo menos delimítenme aquí que yo vea qué corresponde a más resguardo. Así Para es. ver la integralidad. Solo total eso. del mapa. Entonces, Lo que pasa es que la visión del texto consideró que este era, pero lo dijo, lo entiende así, pero para el público hay que ampliar nomás de manera tal que tenga Lo que pasa es que la leyenda es la que te da la interpretación. La leyenda te da la interpretación, Sí, pero lo que precisamente. está trabajando es nada más que es el ponca, la cuenca hídrica. Sí, pero es que Palomino. eso es válido Entonces, también. eso es válido en el mapa. Yo quiero pero que sí, tengan algo. Sí, yo quiero que tengan algo. pero si la leyenda me dice algo, es lo que hace el señor que interprete más allá. Exacto. Entonces esos son los criterios cartográficos que tienen que tener en cuenta cuando se va a estructurar esta serie de temáticas. Es, si usted me está ilustrando el Ponca Ranchería, listo, pero ¿qué hay más allá? ¿Qué hace mi vecino y qué hace el otro? ¿Qué es lo ideal que debería estar? Y en ese orden de días, lo ideal, lo que, pues para la redundancia, lo ideal es que se dé la delimitación que más se puede integrar acá para que... Claro, uno entiende que Claro. la cuenca Yo está lo ahí, entiendo. pero el resguardo es más amplio. Exacto. Eso es importante.
Listo. Entonces son detallitos que hay que... Sí. Una pregunta o una solicitud más bien al tema a parques. Ya que Tenemos nos la están presentación exponiendo- de parque. ¿Sale? Sí, ya estuvo eso. Hay un tema que tiene que ver para nosotros con la cuenca importantísimo, que es los impactos que se están dando en la boca del río y particularmente pues del lado de Magdalena, ya que por Pamar pues no tiene nada que ver en esto. Bueno, más o menos. La pregunta, o más bien, yo he visto porque eso lo publican en la página de parques, que han iniciado varios procesos sancionatorios contra la empresa que tiene la bananera del lado del río Palomino ya, que es una empresa que fumiga con avionetas, que capta el agua aquí a la altura del puente, tiene una captación ilegal porque no tiene licencia, y vierten las aguas en el río Palomino. Y hemos visto informes del INVEMAR del tipo de contaminantes que se han encontrado en el río Palomino, que es gravísimo. Entonces la pregunta es si dentro del plan de ordenamiento o de manejo, o si hay otra cosa más específica que se pueda aportar como insumo para alimentar el proceso de diagnóstico de la cuenca, que quede claro que existe una problemática gravísima de este tema del manejo que está dando de la otra orilla, que son los únicos que tienen documentado eso son parques. Quieren saber si tienen esa información, si no, si nos ayudan como a conseguirla para hacerla llegar a ellos, porque dentro del diagnóstico necesitamos que quede bien estipulado todo ese proceso que se está dando en la boca del río. Sí, digamos que hay muchas, no solo la bananera, sino muchas infraestructuras y negocios en el lado tienen un proceso sancionatorio administrativo en este momento incluso. El de la bananera, no solo esta, sino la de Oviedo, que están matando dentro del parque, tiene un proceso que viene siendo manejado inclusive desde el nivel central. Ellos tienen que hacer un plan de desmonte gradual, y recuerdo que ya no iban a hacer un desmonte gradual de esa bananera, porque cuando se estuvo trabajando esos procesos, cuando se ha hecho todas esas intervenciones, hay una mirada que es lo que hace respecto, aunque hay una norma, porque hay algo que no es solo de mano, y es el tema social. En esas bananeras trabaja bastante gente, tanto ganaderos y eso. Viven de eso. Sí. Y entonces, pero sin embargo, eso ya viene un proceso. Y eso, lógicamente, que tiene sus visitas, para las visitas técnicas, a mirar, a hacer el seguimiento al proceso, y eso sería lo que necesita. Y eso que lo manejan Eso no podría llevar a otro evento, a trabajar en por H, que trabajaría calidad y calidad del agua, porque si hay contaminantes del río no se trabaja calidad, ¿cierto? Sí, eso es lo que nos tendría que llevar después del CONCA a hacer un por H. Así es. De acuerdo. El plan de ordenamiento del recurso hídrico. Sí, señor. Entonces, porfa, ingeniero, para que esa información que tienen parques se la soliciten y se incluya dentro del diagnóstico ese tema de la boca del río, que es muy importante, que obviamente entendemos la problemática social y uno no dice es que queremos que se cierre, sino que quede en la problemática reconocida para buscarle manejo, ¿sí? Para que se le encuentre un manejo para que el río no se desufra todo el río. Eso era, gracias. Bueno, continuamos. Entramos a la caracterización básica. La persona que está, el profesional que está manejando esto es Jason Rodríguez, ¿cierto? Pero Jason no pudo venir por alguna situación y delegó en su profesional que trabaja con él. Y bueno, entonces va a comenzar a hablar sobre cobertura y uso actual del suelo en cuanto a toda la caracterización básica que él comenzó a desarrollar con base en la información del IGAC. Vale la pena mencionar que este trabajo de la limitación del perímetro del polígono de la cuenca se concertó con CTC, con la Oficina de Sistema de Información Geográfica que tiene CTC, y también se concertó con Guajira. O sea, la figura geométrica que representa actualmente la cartografía de la cuenca del río Palomino fue concertado con estas instituciones, y lógicamente el siguiente paso es el de solicitarle al IGAC su validación y su ajuste, porque en un comienzo tenía la lengüeta de la parte izquierda que no hacía realmente parte de eso. Ya, entonces.
Bueno, buenos días a todos los presentes, también para los que ya nos presentamos. Mi nombre es Michael Andrés Pérez Ortega. Soy parte del equipo de apoyo de los SIC con Jason. Soy geógrafo de profesión. Con él venimos trabajando toda la parte que tiene que ver con cobertura y uso actual del suelo, guiándonos por la metodología de Inline Cover basada por el IDEAM. Cabe aclarar que toda la cartografía básica, como decía el doctor, está mediante una resolución que es la 529 de 2020. Esta es la que establece toda la cartografía básica a nivel nacional del país. En este componente de la cobertura y uso actual del suelo se busca realizar un análisis y elaboración de la descripción de cada una de las coberturas que se presentan en la cuenca hidrográfica del río Palomino. Esto se hizo mediante la guía técnica para la formulación de planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas. ¿Cuál es el objetivo de esto? Primero que todo es hallar el índice del estado actual de la cobertura del suelo de toda la cuenca hidrográfica. Para esto tuvimos que obtener lo que eran los índices de vegetación permanente, la tasa de cambio de la cobertura natural, el índice de fragmentación que hay en la zona de estudio y el índice de ambiente crítico. Bueno, primero que todo, esta es la cartografía base de la cobertura de la tierra para el año 2023, donde logramos observar que, por ejemplo, casi toda la zona se encuentra abarcada por lo que es bosques densos, una parte por lo que es mosaico de pastos y cultivos. Ya los asentamientos urbanos, los tejidos urbanos los encontramos en la parte norte, que son los rojos que se ven arriba, que son los dos municipios. Ya en lo que es la parte sur encontramos un poco lo que es la zona de páramo, la zona nivales y los afloramientos rocosos, que es donde no se da casi vegetación. Sería bueno que informaras que si estamos hablando de este mapa 2023, se hizo un análisis del año 2018 y más. Entonces, eso sigue adelante. Sigue adelante. Sino que como para el año 2023 que es más preciso, ya ahora viene lo que es el análisis multitemporal que se hizo para mirar cómo han cambiado estas coberturas. Para esto se tienen en cuenta 2 años. Cabe aclarar que al hacer un análisis multitemporal tiene que haber una variabilidad mínima de 10 años para poder ver el cambio que hubo en el entorno. Para esto se escogieron el año 2014 y 2023. Como logramos observar en la tabla, tenemos las coberturas terrestres presentes en la zona. Tenemos una columna que nos muestra el área en hectáreas para cada año, tanto para 2014 como para 2023, y el cambio que hubo entre los 2 años. Por ejemplo, si observamos, Pastos Limpios contaba con 1.277,65 hectáreas, y a lo que el año 2023 contó con 2.308,44 hectáreas, o sea, aumentó 1.040,89 hectáreas. Por ejemplo, los bosques de Galería y Ripario contaron con un aumento de 2.544,95 hectáreas. Y así sucesivamente se puede notar como unas coberturas han disminuido y otras han ido aumentando. Como por ejemplo también lo que fue las zonas quemadas. Las zonas quemadas en el año 2014 presentaron un total de hectáreas de 1.389,62 y al año 2023 en sí no se registraron. O sea, mejoró el entorno en sí. Ya no se abarcan estas zonas quemadas en su cobertura. Eso con respecto a la cuenca, ¿cierto? Sí, con respecto a la cuenca. Estas son las coberturas que se encuentran en la cuenca hidrográfica en sí. Aquí. Cuando hablaba Fernando Rocoso, es que eso se cubrió ya de vegetación porque hay una diferencia muy grande. ¿Puedes devolver? Claro que sí. Afloramientos rocosos, no, ahí. Ah, ya. 13.000. Sí, eso se cubrió. Por ejemplo, aquí encontramos 13.547,58 hectáreas y al año 2023 solo hay 3.695,75 hectáreas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que se cubrieron, exactamente. Queda abarcado lo que es, más que todo en esta zona se da vegetación herbácea, no se da tanto vegetación arbustiva o arbórea, sino que son vegetaciones más bajas.
porque es una zona que las condiciones climáticas no permiten que haya vegetación en sí. Claro, eso también tiene un componente cultural, ¿no? Y no es lo mismo, ese mismo esquema, si lo vemos entre los campesinos, va a ser muy diferente si lo vemos entre los indígenas, porque ellos se hacen pagamentos. Entonces hacen que la cobertura otra vez vuelva a regenerarse el ciclo, además no se quedan todo el tiempo en un mismo territorio como el sedentarismo, ¿no? Entonces ahí como que los conceptos culturales también implican un poco ese cambio, ¿no? Sí, también, o sea, lo que tiene que ver con la parte antrópica. Ajá. Tiene que ver con la parte natural, la parte que antes era nieve y eso va quedando descubierto y termina siendo roca. O sea, la parte entre la parte nival y la parte Porque si encontramos una parte que es la parte nival, pues por ejemplo, la parte nival, esta parte grises en sí son las zonas de afloramiento rocoso. Y las partes nivales son las partes moradas, o sea, esas partes nivales con el tiempo, tal vez como venimos efectuando cambios climáticos, periodos de alta sequía y todo eso contribuye para que estos nivales disminuyan y aumenten los afloramientos rocosos. Pero a la vez también aumenta también la vegetación que se encuentra en la zona, la vegetación en base. Aquí encontramos representado gráficamente lo que es la cobertura para el año 2014 a mano derecha y la cobertura para el año 2023. Esto en base a los bosques naturales y a la vegetación herbácea arbustiva, cómo ha ido aumentando a través de los 2 años. Por ejemplo, si notamos para el 2014, en lo que es la zona sur, la parte baja, donde hay afloramientos rocosos y eso, ahora el año 2023 se está dando lo que es el crecimiento de la vegetación, pero vegetación herbácea, no es vegetación de alta densidad. Podemos observar una zona del centro que también ha ido aumentando en cuanto a lo que es los bosques densos, los bosques de galería y el barrio y todo eso, entre los 2 años. Pero eso es favorable. Eso es favorable. Eso es favorable. Y aprovecho la oportunidad porque vamos a hablar de clima. Y entonces cuando hablamos de clima tenemos una zona de altas precipitaciones en ese lugar que parece que eso pudiera incidir significativamente en el desarrollo de la vegetación, pero no queda ahí, sino que sí ha habido de pronto una protección del hombre. O sea, ha tenido que haber la mano del hombre, porque sí es cierto que tenemos el agua para regar las plantas, que es el agua natural, que hemos tenido un desarrollo de esas vegetaciones en esos bosques, que es lo que hicimos en hidrología, ¿ya? Y nos preguntamos, bueno, desde el punto de vista técnico, uno simplemente dice, ha habido un desarrollo de crecimiento de esto y que estas son zonas de lluvia y de recarga, porque hay unos puntos muy puntuales de recarga, ya, de alimentación del acuífero agua abajo, ya. Entonces, es importante tener en cuenta lo que él está diciendo, porque eso se combina con el mapa de zonificación de clima que está por ahí. Ese. Ya. Listo. Bueno, ahora el primer índice que se procedió a calcular fue el índice de la tasa de cambio de la cobertura natural de la cuenca. Por mediante este se busca medir la pérdida o ganancia o recuperación de los diferentes tipos de coberturas que están en nuestra zona. Entonces, por ejemplo, se ensayó por mediante la fórmula que está abajo. Para esto se tuvieron en cuenta cada uno de los años, cada hectárea de cada cobertura en cada uno de los años. Teniendo en cuenta el cambio que hubo, se saca lo que es la tasa de cambio en porcentaje y esta tasa de cambio nos da una calificación. Y a partir de esta calificación, nosotros le damos una categoría. Entonces podemos encontrar que en toda la cuenca, en la mayoría, se da mucho la categoría baja positiva y baja negativa. Son muy pocas las zonas donde se da, por ejemplo, medianamente alta positiva, por ejemplo, el mosaico de pastos y cultivos, el mosaico de cultivos de espacios naturales, en las zonas de canales. Y este es, por decir, o sea, el porcentaje de cambio que se ha presentado en la zona. Representándolo gráficamente, ¿sigo? Sí. Representándolo gráficamente, eso es lo que nos muestra el mapa. Si logramos observar casi toda la cuenca se encuentra en color verde. Esto nos muestra que la categoría es baja negativa.
O sea, que las coberturas han prevalecido en sí, no han disminuido ni se han visto afectadas. Por ejemplo, nada más encontramos tal vez un cambio en la zona norte, la parte de arriba donde se encuentran las poblaciones, que ahí sí encontramos una media negativa, que tal vez por la presencia de las poblaciones, tal vez el efecto antrópico que genera el ser humano. Y encontramos unos parches que son, si lo logran ver, un poco anaranjados, que estos son medianamente altos positivos. Esto es beneficioso, sí, porque son zonas que están presentando más crecimiento de cobertura boscosa en su entorno, que la cobertura ha ido mejorando, ha ido creciendo. ¿Sigo? Sí. Proseguimos con el índice de vegetación remanente. Mediante el índice de vegetación remanente se busca cuantificar el porcentaje de la vegetación remanente. La vegetación remanente en este caso es toda la que hace parte de la zona boscosa y de la vegetación secundaria que se presenta en la zona. Entonces, para eso se utiliza el análisis multitemporal de los 2 años y utilizamos la siguiente fórmula. Nuestra tabla. Sería bueno de pronto si nos explican de pronto las variables que se tienen en cuenta para esa fórmula. Por ejemplo, nosotros en la parte de los balances hidrológicos tenemos en cuenta la temperatura, tenemos en cuenta la precipitación, tenemos en cuenta unos ajustes de la evapotranspiración, pero también tenemos en cuenta el terreno, el suelo, la posición geográfica de las coordenadas, dependiendo de la incidencia de los rayos solares sobre ese territorio. Entonces, de pronto esto nos puede ayudar a aclarar más a los compañeros sobre ese tema que ellos también de pronto conocen. Bueno, por ejemplo, nuestra fórmula, que es el índice de vegetación remanente, se saca en un cálculo del área de vegetación remanente que, como les comentaba, son las coberturas boscosas, lo que hace parte de la cobertura bosque denso, bosque galería y ripario, los bosques fragmentados y todo lo que tiene que ver con vegetación secundaria y en transición. Esos se suman y se saca un área, y esta área se subdivide por el área total de cada subcuenca. Por si algunos no lo sabían, la cuenca se divide en total en 20 subcuencas. De estas 20 subcuencas se le saca a cada una su área total y a cada una su área de vegetación remanente, o sea, con cuánta boscosidad natural cuenta cada uno. Y eso se multiplica por 100, que se explica en la siguiente tabla. Por ejemplo, aquí tenemos el área de cada subcuenca, el área total, tenemos el bosque denso, el bosque abierto, que en este caso no hay, el bosque fragmentado, el bosque galería y ripario y la vegetación secundaria. Estos 4 datos, como se los decía, lo que es bosque denso, bosque fragmentado, bosque galería y ripario y vegetación secundaria, se suman todos y se dividen por el área total de la subcuenca. Esto se multiplica por 100 y es lo que nos da el índice de vegetación remanente. ¿Cuánto de vegetación remanente hay en nuestra zona? Entonces, hallamos una calificación, este índice nos procede a dar una calificación y nos da una categoría, en la cual podemos notar que en toda la cuenca se ha casi no transformado o escasamente transformado, o sea, es una sostenibilidad muy alta. Solamente el índice nos arroja unos cambios en lo que es la subcuenca de la 10 a la 15, pero esto es porque el índice en esa zona, como no hay vegetación, que es la zona llanival, que es la zona rocosa, lo calcula como si esa zona estuviera transformada, porque en sí no hay vegetación, pero en sí es algo natural, o sea, todo el territorio en sí está ya no transformado. Si lo logramos observar en los siguientes mapas, este es el resultado que nos da el índice. Si encontramos que se encuentra parcialmente transformado, es en la zona norte, que es donde están más las poblaciones, las zonas de los cultivos y todo eso. En la zona del centro encontramos que no está transformado, y algo que es en las zonas de páramo, donde se dan condiciones climáticas diferentes y donde está el afloramiento rocoso, las zonas nivales, nos arroja como si estuviera completamente transformado, pero esto no es así, sino que esa zona en sí no cuenta con una vegetación arbórea. Por eso, ya teniendo eso en cuenta, nuestro mapa quedaría de la siguiente manera: solamente la zona norte es la que presenta un índice parcialmente transformado, y el resto de zona se encuentra conservado en su total. Una pregunta, pero
Eso está haciendo del 2013 al 2024. Y históricamente, digamos, bueno, en esa década, y está bien, digamos que en esa década podríamos decir que los indígenas han ampliado el resguardo. Es decir, si uno hace el análisis histórico, por ejemplo, yo que llegué hace 40 años, yo lo que encontré fue bosque primario, del cual en esa época que ustedes están haciendo el análisis, todo se fue para abajo. Primero la bonanza marimbera, después la bonanza coquera. En la época que ustedes empiezan, es cuando ya los indígenas empiezan a recuperar, y es impresionante ver cómo otra vez volvió a caminar el agüita, otra vez a regenerar el bosque y todo, pero antes era un peladero. O sea, la tal transformación ha tenido unas etapas, entonces también hay que tener en cuenta eso. Es como porque entonces aquí se presenta como que es una cuenca que ha permanecido bien y resulta que no hay nada de bosque primario. Sí, pero es que ahí es donde entra la importancia de ese Consejo de Cuenca, claro, que se conformó hace 15 días, ¿cierto? En donde yo en aquel momento repetí, qué bueno que estén dentro de esto. ¿Por qué? Porque ustedes que hacen parte del Consejo de Cuenca son del resguardo. Ustedes han estado en el resguardo y conocen qué ha pasado en los últimos 40 años. Nosotros, como técnico, lo que hacemos es que hacemos un análisis de lo que hasta este momento nos puede estar informando las instituciones, porque uno tiene que tomar esa información de las instituciones, que después tiene que unirla con lo de los viejos, los que han estado toda la vida ahí, como lo que tú estás diciendo, y eso es bueno hacerlo. No, o sea, es que joven, entonces eso resalta el tema. Sí, pero esa es la historia de la ocurrencia. Claro, es que con lo que estuvieron ahí hace que todavía está vivo, ¿no? Obviamente que estén vivos. Entonces, uno tiene que consultarle y decirle, mire, ese detalle que tú acabas de decir, eso es importante. Hay que corroborar la información que ya tenemos, corroborar que ha sido así. Eso entonces tuvo que haber una acción que propició ese desarrollo positivo en ese sector. La ampliación de los resguardos, la toma de todas esas tierras de los indígenas. Sí, ahí tenemos un ejemplo claro en Ibuya, entre la desembocadura del río Malvita y el río Jerez. Todo eso se recuperó, la parte playa. Y eso era una zona de pagamento, ellos compraron esa tierra y hoy se recuperaron todos esos manglares. Sí. Bueno, espérense un momentito que los compañeros de la alcaldía de Ibuya están aquí acompañándonos. Nosotros, ellos no se presentaron porque llegaron después de la presentación general, pero quiero hacer referencia que invitamos a la alcaldía de Ibuya y la alcaldía de Ibuya asistió. También estuvo invitado la gobernación, pero seguramente han estado ocupados. Continuamos. Perdón, también están invitados la consulta previa, ellos vinieron. Sí, señor, también están invitados los de la consulta previa, pero no han llegado. No sabemos si vienen. Pues yo tengo en el WhatsApp de ayer o antes de ayer, él me confirmó que venía. ¿Quién es él? Lenny, que es el coordinador de consulta previa. Él me confirmó y hasta ahí asumí que siempre es bienvenido. Quiero hacer un panel porque disculpe que me metí un poco de cosas. Parques nos ha apoyado en lo que queríamos que hicieran presencia y que sin lugar a dudas nos va a seguir apoyando como lo ha venido haciendo todo el tiempo y no se va a desprender nunca de este PONCA, aun cuando nosotros como Unión Temporal ya entreguemos finalmente la documentación pertinente. Parques siempre estará ahí, pero Parques tiene que irse. Entonces, démosle un aplauso por su compañía, muchas gracias y seguimos conectados. Sí, gracias a ustedes y nos disculpan, pero como les dije, estamos en emergencia por el tema de incendios. Nosotros, el parque tiene área de 9 municipios y de ahí los municipios son bastantes, entonces estamos en la orilla. Muchas gracias. Muchas gracias y que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego. Listo. Bueno, continuamos con lo que es el índice de la presión demográfica.
el objetivo de este índice es medir la densidad de población que se encuentra en la cuenca de Palomino como tal. Para esto tenemos en cuenta la fórmula de índice de presión demográfica y tenemos como información el censo de 2023 y el censo de 2005, tanto de hombres y mujeres y el total de los dos, tanto en los municipios pertenecientes a Dibuya y pertenecientes a Santa Marta, lo que es la cabecera municipal, el centro poblado, el total de eso. Teniendo esto, se tiene el área total del municipio, el área que abarca como tal en la cuenca y el porcentaje del municipio en la cuenca como tal. Como observamos en el primer mapa de cobertura, hay unos pequeños centros poblados en lo que es la zona norte. No son muy grandes. Esto nos da, comparado con la población de 2005-2023, nos da una tasa de crecimiento poblacional, la densidad poblacional que hay en sí, y esto nos arroja unos rangos. ¿Qué rango de densidad poblacional es la que se encuentra en la cuenca en sí? No se apagó. Ahí hay otro tema. Déjalo ahí, Como que lo corrió. Hay un tema muy pertinente y es que mira que usted está tomando información del 2005 porque es lo que quiere. Sí, claro. Entonces eso también es muy interesante que por ejemplo la consultoría haga esa referencia de que les toca utilizar información secundaria que además es obsoleta. Si vemos que en 2005 estamos en el 2024, o sea, 20 años y no saben ni siquiera cómo está y las instituciones planifican a partir de eso que hay en el Departamento Nacional de Planeación. O sea, la necesidad de una cartografía actualizada, la necesidad de un censo actualizado es urgente para poder hacer cualquier tipo de diagnóstico. No, pero usted se está teniendo el censo de 2023. Se tiene el censo de 2005 y 2023. 2005, se comparan 2 años. Es lo que dicen. ¿En el año pasado hiciste censo? 2 periodos. ¿Qué dice? Que viene de como el de 2020. Sí, la información se toma en detalle. Sí, por eso, pero el dato no mismo. No, si viene haciendo censo, pero pues dice que como empezó como en 2020, han continuado con el proceso de O sea, hacer la las publicación visitas. no se hizo, digamos, inmediatamente. No se hizo inmediatamente. Puede ser solicitado, incluso Del 2023 actualizamos los datos regulares. Una pregunta, porque para que seamos prácticos. Sí. Entonces, ¿cuánta gente vive en la colonia? 1600. Aproximadamente. ¿Cuántos? 3.600 en 17 años. Vas a tener que mirar desde aquí porque en este momento colapsó el proyector, no tiene energía. Se le fue. No hay luz. Sí hay luz, pero no es suficiente. Sobre todo el rango de aumento de la población. Sí, No, la población tanto urbana como rural. Yo lo que veo es que nos presentan información que tiene que ver con el censo de Dibuya, que pues la cabecera municipal de Dibuya no hace parte de la cuenca, ¿no? Estamos claros de eso. Sí. La cabecera municipal está afuera. Lo que sí está dentro de la cuenca son los asentamientos indígenas que están censados. Estos están censados todos que no están en el centro del daño, pero hay documentos donde están registrados todos los asentamientos indígenas. Y esa información que yo no veo que es la que nos interesa, porque saber a qué velocidad está creciendo la población en Dibuya, pues le interesará a Dibuya, pero nosotros, para poder hacer un PONCA, que es un plan de manejo a 10 años, necesitamos saber cuántos estamos viviendo en esta cuenca, cuántos asentamientos indígenas y cómo están creciendo. Solo así podemos proyectar un manejo de esta población. Y no sé si viene más adelante, pero lo que realmente nos interesa como Consejo de Cuenca es tener claridad sobre la densidad poblacional dentro de la cuenca y particularmente pues en la sierra, ¿no? O sea, claro, Palomino debe estar en el censo, pero falta gente ahí viviendo en Serviaca, falta gente viviendo en Taminaga, en todos los pueblos. Esa es la información con la que podemos sentarnos a construir un manejo de cuenca, ¿no? Y teniendo en cuenta que los grupos indígenas, las poblaciones indígenas crecen más rápido que la población de Palomino, o sea, en 4 o 5 años puede estar duplicándose, ¿sí? Y esos datos existen porque en el plan de manejo que presentaron nuestros compañeros de parques está esa información específicamente de la cuenca del río Palomino. Esa es la información con la que hay que trabajar. ¿Sí? Digo yo, pues no soy experto en este tema, pero como
como estamos representando nuestra cuenca, para decir que la población de Eguya, de Mingueo no nos interesa, nos interesa en Palomino y de ahí para arriba es donde estamos. Y esa es una cuestión que sería bueno como profundizar, si está o si no está, buscar a profundizar. Gracias. A ver, doctor, lo siguiente. La información que está así se tiene. Lo que pasa es que nosotros, como lo que nos establecen es el tema de subcuenca, nosotros para hablar por corregimiento, lo que nos aplica en este caso, claro que se puede hacer, lógicamente que se puede hacer, es para hallar la fórmula, y de acuerdo a lo que dice la guía metodológica, me dice la guía, tienen que darnos usted el índice de presión demográfica por su cuenta. Entonces, ese fue el ejercicio que se hizo. Pero frente a lo que usted plantea, que es lo que le toca decirle al CIC, hermanito, entonces saquen el dato ahora por corregimiento o por el dato. Pero el dato. Como se dice, por su cuenta. Sí, por su cuenta sí está. Ahí está, claro. Incluso entonces, vale manifestar algo que lo que dice lo que dicen ellos es que el origen de la información sea la información primaria de los censos de las comunidades que están lo que nos está contando. Ajá, exacto. Y ahí no. Es la diferencia que hay. Sí, pero no, porque si sí, podemos acceder a la información primaria, sería muy útil utilizarlo más bien, lo que pasa es que esa es información oficial. Por eso les digo, en el plan de manejo del Parque Sierra Nevada de Santa Marta van a encontrar de la cuenca del río Palomino una lista de asentamientos con la población que ellos caracterizaron en el Es importantísimo la información. Y Jason la tiene, porque Jason estuvo manejando todos. Nosotros cuando fuimos a Parque nos prestó el SIC de Parque, que también se ajustó al SIC de aquí. Y eso está en el plan de manejo. Desafortunadamente, no sabía cómo contestarte esa pregunta y el que lo conoce Jason. Pero entonces apuntemos la inquietud de manera tal pero anótalo ahí. Para incluirlo en el documento, es importante. Adicionalmente, en Palomino hay que tener en cuenta la población flotantes, no los Sí. turistas, porque hay una alta densidad de población. Es un dato ¿Qué muy claro, porque buscaste? eso es una presencia hídrica importante. Mira, yo lo que digo es que, claro, lo ideal, lo que a uno le facilita para trabajar con las comunidades en su momento es que en este mapa de las subcuencas logremos tener el puntico, aquí queda Seviaca, aquí queda Sabana Culebra, ¿no? Porque con ese mapa es mucho más fácil en un momento hacer todo. Entonces esa caracterización de los pueblos que están ahí, de los asentamientos, creo que no es tan difícil porque hasta se puede hacer satelitarmente, se ve por Google. Pero sería una bacanería contar con eso porque eso ya nos da una visión mucho más amplia de claro. No, esa capa existe, lo mismo que la misma visión que planteaste, para que se interprete de manera mejor sería que se colocara la capa de las zonas urbanas y eso te permite ubicarte mucho más fácil. Ahí con la densidad y se saca la población, al igual que la sugerencia con el área de la habitantes por su cuenta. Claro, sí, ese dato es importante. La densidad por el área de la subcuenca nos da la población de cada uno. Y hay 20 subcuencas. Sí, hay 20 subcuencas. Cada uno tiene un área, por la densidad y sale la población. Ya se sabe enseguida, esa es una multiplicación. Esa es una multiplicación fácil. Y sale la densidad de la población. Ya no ha marcado verde. No podemos comentar, el muchacho dijo ya no tengo energía. Entonces, esta mañana hubo energía aquí en el aire, esto estaba frío. De 6 a 7 de la mañana estuvo frío. Apenas llegar y apagar. No, mira, es que la luz se fue. La luz se fue. Pues sí es toda la cuenta. yo tengo entendido que Yo digo que sí. ¿Cuál es el índice? ¿El crítico? El ambiente crítico. Entonces ese sí coge toda la cuenta, ¿no? puedo presentar. La parte de este, por ejemplo, es todo el área marcando el todo. Bueno, intentar trabajar con lo que hay. Lo que sigue es el índice de ambiente crítico. Lo que busca como objetivo es mirar cuánta es la presión de la población sobre cada una de las coberturas naturales que se encuentran en la zona.
El índice de ambiente crítico nos arroja que toda la zona se encuentra estable en sí. O sea, que no es mucha, que la densidad poblacional no está afectando en sí en la zona, sino que al revés, como decía... ¿De la cuenca? De la cuenca está contribuyendo como tal. La densidad poblacional está contribuyendo. Exactamente. Pero para ti tiene sentido eso. Yo pregunto, o sea, para mí es complicado entender eso, ¿no? Que me digan que, o sea, en este momento, comparativamente a un centro poblado, claramente la densidad poblacional en la Sierra Nevada es más baja. Comparativamente uno podría decir estamos bien, pero si miramos el crecimiento poblacional, la tasa de crecimiento en la Sierra es mucho más alta que abajo. Entonces, como que habría que analizarlo desde esa visión de cuánto vamos a hacer de aquí a 10 años. Porque no tenemos internet. Vamos a hacer 7.000. Entonces, como que no digo que esté mal, sino que hay que también tener esa salvedad de que no es que vamos bien. Como por ejemplo veíamos el mapa que tú decías, claro, arriba se ve rojo, pero realmente es verde porque no estamos perdiendo, pero el hecho de estar perdiendo nevado, o sea, es como que no se puede tomar como que la cuenca va re bien y vamos para adelante, porque claramente el río está secando, los glaciares están secando, las lagunas están secando, el crecimiento poblacional es alto. Entonces, si no, eso no queda como claramente caracterizado con esa visión, pues no se le va a dar el manejo más adelante. Si no, la cuenca está re bien, la población no hay nada que preocuparnos, vamos para adelante. Es el escenario tendencial que hay que ver eso, como esa realidad de tener cuidado. Sí, pero hay que considerar lo que él dice. Pero es que representa el cambio climático con su variabilidad, que los efectos que nos están produciendo los gases de efecto invernadero y el calentamiento global también está contribuyendo a eso. Entonces no es todo que sea la parte demográfica, sino que es también la parte ambiental lo que nos está haciendo efecto en esto, que también tenemos que considerarlo de alguna u otra forma. El aumento de las emisiones de dióxido de carbono, claro, en la atmósfera. Entonces está avanzando en el tiempo y no la hemos dado para mitigar. Claro, si capturáramos carbón bueno, porque es para la cobertura tanto herbácea. Mientras en el planeta Tierra se sigan haciendo aprovechamientos forestales para crecimiento demográfico, expansiones hidroeléctricas, expansiones de cualquier tipo industrial, va a haber calentamiento global, porque es que la función en realidad de las plantas no es producir la máxima cantidad de oxígeno que hay en el planeta, sino retener la mayor cantidad de carbono para convertirla en oxígeno. Sí. ¿Y dónde la retienen? En las raíces. Sí, en las raíces, definitivamente eso. ¿Dónde retienen el carbono? En las raíces. Pero sí, hay que capturar ese carbono. Bueno, es correcto, hay que buscar un plan. Bueno, el plan de manejo es no usar síntesis química, por ejemplo. Porque si nosotros estamos trabajando con biopreparados en la agricultura, por el uso que le demos a la parte de agricultura, de pastos también, entonces nosotros ahí contribuimos al manejo también, de no dañar el suelo, de captar de pronto microorganismos de montaña para ser preparados con agua de panela. Y hacer fertilizantes foliares, por ejemplo. Entonces ahí sí contribuimos. Nosotros tenemos acá con Azoflucol 3 escuelas en la parte de la Sierra Nevada, 3 escuelas de conocimiento. Las escuelas de conocimiento antes teníamos escuelas de campo y nosotros propendemos por eso. No usamos síntesis química, porque nosotros vamos buscando unos mercados especializados de orgánicos, prácticamente, para darle ese valor agregado. Ya tenemos tenemos 3 escuelas, pensamos montar otro y en todo el departamento, en la parte de la Sierra Nevada, e incluso en Urumita, en la parte de Perijal, también estamos haciendo el mismo. Nosotros teníamos una en San Salvador y la aguantamos porque, tú sabes, el conflicto nos trajo a que no hubiese ventas conjuntas, que la gente no entrara a empresarizarse, a organizarse bien, y hubo esa cuestión que nos sacó, pero estamos por volver ya otra vez para trabajar esa parte, porque tenemos que hacer racionalidad del recurso hídrico, el manejo, sí.
escuela en el departamento. Pero están trabajando, 12, pero están trabajando Con un ingeniero agrónomo. Pero la materia prima son bioindicadores. Bioindicadores, ya estamos implementando biofábrica, ya tenemos tres biofábricas en el departamento. Es que eso es lo que puede mitigar. Ahora, Mitigar, si no se tiene control de ese bioindicador, también se puede convertir en una catástrofe ambiental. No, eso sí se le da manejo. Excesiva del bioindicador va a Claro, también. las especies nativas. Eso también lo estamos trabajando. El cuidado de la flora y la fauna. De toda la parte de biodiversidad. No, yo era por mostrar el mapa a la gente. Más toca ir a las de esos países que se están poniendo ahorita, ¿no? La ventanilla verde. Sí, por todos lados. Antes había un bar. No, y ¿qué quiere? Claro, con Wi-Fi, ¿no? Ya no hay nada. Engañan todo. ¿Qué sugieren ustedes? Pues, ustedes son los pues si quieren que nos reprogramemos, o sea, está bien y podemos inclusive lo que les digo, analizar la información de pronto que nos ya nos presentaron y la que no nos hayan podido presentar para llegar, retroalimentar. Inclusive sí podríamos proyectar, decir, vamos a hacer un taller, ustedes el consejo se encargan de citar a la comunidad y en revisar la información y creo que puede ser mucho más nutrido, pues si el calor que nos está mandando para casa, pues no para casa, pero sí para... Sí. Hacemos lo siguiente. En el grupo del consejo les comparto esto. Pero el grupo también. Sí, también, pero manda el correo, porque es que si no quedamos con información. Se les mando al correo, les comparto en el correo de comunicación que ustedes me entregaron hace unos 3 o 4 o 5 días. Por ahí les envío las presentaciones. Por favor. Les envío el link del diagnóstico. Entonces, el link del diagnóstico. No, el link. O sea, el link para acceder al Es que son muchos documentos. Claro, llegan de uno, perfecto. Les envío el link les comparto el link del diagnóstico en donde cuando ustedes vayan a entrar, ¿cierto? Le va a pedir, me va a pedir a mí que yo autorice. Entonces les voy a pedir el favor que lo hagamos con alguien conocido. O sea, con usted o con usted. Ya. Si me llega otra persona que yo no lo autorizo y no va a poder entrar. Entonces queremos que uno de ustedes dos, porque sus nombres para mí son de ustedes. Disculpen, es que si ellos me compartieron un correo autorizado del Consejo de Cuenca, envíenlo a ese correo que la persona indicada es la que va a tener acceso. ¿A ese correo no tiene más acceso más nadie? No, solamente los presidentes y los consejo. Ah, bueno, entonces ahí. Ah, bueno, listo, perfecto. Para todo, lo que pasa es que el profesor Macen, ese es nuestro repositorio. Si ahí se pierde un archivo, se pierde. Claro, Nuestro repositorio. No, ustedes no mandan eso nada más en forma que de lector. de lector. Estamos autorizados a correcciones. No he cerrado esta declaratoria, no la he cerrado yo. Por consiguiente, si no la cierro, podemos tener problemas mañana. Repito, les voy a enviar ahora por el correo todas las presentaciones y aparte de eso les voy a compartir el link del diagnóstico que ya sé que solamente tiene acceso ustedes tres nada más y más nadie, y ustedes bajan la información y la comparten con quienes ustedes consideren. Ya, se acabó. Eso es todo. Muchísimas gracias.